Querido Señor, gracias porque tu visita a nuestro mundo nos salvó y porque tu muerte en la cruz ha sido magnífica. Quédate con nosotros en este culto, Señor, y te pido que tu palabra en este momento brille en nuestros corazones y nuestras mentes. En nombre de Jesús, amén. Continuaba diciendo que a mí predicar de Jesús me gusta mucho. De hecho, es lo que más me gusta de toda la Biblia. Los evangelios son lo que prácticamente yo más me he leído. Lo que más, piensen un poco en lo que más se han leído en la historia de la Biblia. No creo que haya sido Ezequiel, ¿verdad? No creo que haya sido Oseas. Tal vez Apocalipsis. No creo que haya sido Nahum, ni Números. La lectura de la Biblia a veces es un poco densa. Por eso es complicado leerla y por eso es difícil entenderla bien. Y hace falta que a veces que alguien te la explique. Sin embargo, los evangelios son una obra maestra, son una maravilla porque son sencillos, al mismo tiempo que son profundos, al mismo tiempo que son fáciles, al mismo tiempo que son dificilísimos de entender. Depende del grado que tú quieras meterte en los evangelios, allí hay de todo. Porque Jesús, amigos míos, fue fantástico. ¿Cómo me hubiera gustado ser amigo de Jesús en esa época? Sobre todo cuando Jesús era niño. Imagínense eso, tener 18 años y que tu amigo del barrio fuera Jesús. Hacer amistad con él. ¿Saben? En la serie te hace ver algo interesante. Yo nunca entendí por qué cuando Jesús está comenzando su ministerio no quiere que la gente lo sepa. No quiere. Y es así. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, que por cierto es muy interesante y muy curioso como la forma que lo bautiza Juan. Es decir, en el Antiguo Testamento, el último mensaje de predicación es arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. La siguiente voz que se levanta para predicar es Juan el Bautista con el mensaje arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Y llega Jesús y bautizan a Jesús. ¿Cuál es el primer sermón de Jesús? Arrepentíos. El reino de los cielos está aquí. Se acerca. Me encanta lo detallista que es el Señor. Cómo la secuencia es perfecta. El mismo mensaje para comenzar cada ministerio. ¡Wow! Increíble. Entonces Jesús en esta serie lo muestran como que no quiere que las cosas se sepan a tiempo. Por eso cuando la mamá le dice que bendiga el vino, le dice, todavía no puedo. No puedo, aún no es mi hora. Y imagino que su madre le hizo como, por favor, solamente esta vez. Pero claro, la voz se comenzaba a regar. De manera que al Jesús bendecir esta bebida fantástica, la gente se empezó a comentar entre sí que había una persona que era distinta, una persona que ya Juan el Bautista había dicho que iba a ser diferente. ¿Saben? Juan, que estaba en la cárcel preso, no pudo ver estas cosas y por eso pide una señal. Vamos a hablar de eso hoy. De manera que entonces Jesús, que comienza su ministerio, recibe una fama interesante. Todo el mundo entonces sabe que hay un rabino, amigo de los niños, amigo de todos, que se llama Jesús de Nazaret, que es muy interesante en lo que hace. Y de repente Jesús se encuentra camino a Capernaum, a casa de Pedro. Todo eso es el orden bíblico de las cosas, ¿ok? Se encuentra con un leproso que ya por casualidad sabe que Jesús es milagroso, o no sabemos quién se lo dijo, y le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. A lo que Jesús lo sana. Y Jesús le dice, no se lo digas a nadie, por favor. Y yo siempre pensé, ¿por qué Jesús no quiere que la gente sepa que es el Mesías? ¿Por qué Jesús no quiere que la gente predique que lo sanó? ¿Por qué? Si lo que a Jesús le interesaba era que todo el mundo supiera que Jesús era el Mesías y que tenía poder para hacer milagros. Sin embargo, le dice, no lo digas a nadie. Ve al sacerdote y preséntate allí. Cuando vi este episodio, lo entendí. Al llegar Jesús a Capernaum y la gente saber que habían sanado un leproso, que había transformado el vino, toda la gente lo estaba esperando. Así que Jesús llega a la casa de sus amigos, de los amigos de los discípulos, manda a Pedro a que esté en la casa con su suegra que está enferma, y mientras están en casa, la gente que lo ve llegar se empieza a amontonar alrededor de la casa.
Y llega más gente y llega más gente, tanto que los soldados romanos dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Y los fariseos también dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente? Y se comienzan a acercar. Y Jesús comienza a hablar y a predicar y de repente traen a un enfermo cojo que le piden permiso a la gente para pasar y no pueden pasar. Entonces montan al techo, abren el agujero del techo y bajan al Señor, perdón. Y delante de los ojos de los fariseos, delante de los discípulos, delante de los soldados romanos, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos no conocían a Jesús. Imagínense la blasfemia que Jesús acaba de decir. Al salir de allí, Jesús nunca tuvo un día igual. Ya era famoso, ya todos lo conocían, ya la actividad romana estaba pendiente de él. La actividad fariseica estaba muy pendiente de él y la gente lo perseguía donde quiera que iba. Jesús no volvió a tener un día tranquilo. Por eso Jesús tenía que levantarse muy temprano cuando no estaba con él nadie y sin que nadie lo viera, irse solito a orar. Nunca más Jesús tuvo un día tranquilo en su ministerio. ¿Saben? Yo me encanta pensar en esto. Tal vez yo creo que Jesús disfrutó mucho su ministerio en la tierra. Creo que se lo pasaba bien, que le encantaba sanar, que le encantaba hablar con la gente. Los primeros 3 años de Jesús, que fueron los más bonitos, antes de enfrentarse a la etapa final de su crucifixión, debieron ser maravillosos para Jesús. Rodeado de amigos, también muy difíciles. Entonces, llega la semana final, entra a Jerusalén en el burrito. Su amigo Lázaro, que todo el mundo sabía que había muerto, lo acompaña estando al lado del burrito. La gente ve que Lázaro está en presencia, en persona, al lado del burrito. Imagínense la escena. Me hubiera encantado estar ahí. A ver si se puede adelantar. No me deja Rebeca. ¿No me deja? Ahora sí. Esta película creo que la hemos visto todos. Se llama Regreso al Futuro, ¿ok? En esta película, pues, ya conocemos la historia perfectamente. Hay una máquina del tiempo que permite viajar y sumergirnos en etapas que nosotros queramos. Imagínense tener eso en la actualidad. Imagínense poder decir, ¿a dónde iremos? Yo siempre, desde que la vi, tengo esa pregunta en mi mente. Si yo tuviera esa máquina a mi poder, este coche mágico que viaja en el tiempo, ¿a qué parte de la historia iría a ver? Tal vez la Edad Media, no creo. El mundo no era bonito en ese entonces. Tal vez antes de Cristo, tampoco creo. Tal vez en los años 50, tal vez. Pero sin duda alguna escogería la etapa de Jesús en la tierra. Me encantaría ver a Jesús en acción. Se debe ser fantástico. ¿Saben? Esto nos pasará en la vida real cuando llegue Jesús. Le podremos pedir lo que nosotros queramos, incluso que nos deje ver un poco de su ministerio. Entonces, aunque no podemos vivir al pasado ahora, vamos a viajar al menos con la mente, ¿ok? En el año 31 después de Cristo, un domingo, primavera, como hoy. Yo no estaba en Jerusalén, pero tengo entendido que el clima de Jerusalén se parece mucho al que tenemos hoy. Hace sol en la mañana y en la noche comienza a enfriar un poco, así que podemos pensar que Jesús se movía en esta latitud. Entonces es maravilloso porque después de la resurrección, Jesús se aparece a unos discípulos, los discípulos de Emaús. Se queda a cenar con ellos. Este capítulo es fantástico. Imaginemos la historia. Jesús muere. Ayer hablamos de las 3 cruces, lo terrible que fue para Jesús enfrentar estas cruces. Hubieron 4 hombres relacionados con la cruz. Los 2 ladrones, Jesús, y otro que nadie le hace caso, pero que me parece muy interesante, que es Simón Cirineo. ¿De acuerdo? Estas personas, estos hombres, cambiaron la historia de todos los que estaban allí. Pilato, que lo presenció, Caifás, que lo presenció, el centurión, que lo presenció, todos sabían que algo extraño estaba pasando, que no era normal. Los discípulos se quedan muy tristes. Imagínense ese primer día de reposo donde Jesús acaba de morirse. ¿Cómo los discípulos habrán pasado el día de hoy? Si ustedes hubieran sido parte de los discípulos de Jesús,
creen en un Dios que ha muerto y no entendimos el mensaje que iba a resucitar, ¿cómo nos hubiéramos quedado? Saben, estar con Jesús todos los días debió ser maravilloso. No sé si podemos llegar a imaginar el punto de satisfacción de poder estar con alguien así, constantemente. Y de repente que este Señor, este Maestro que tú amabas, se entrega una muerte tan cruel como se entrega a Jesús, se deje escupir, se deje pegar, se deje asesinar. Lo impensable, como lo definía en la escuela sabática de hace 2 semanas. Impensable. Locura. Un Dios que se deja matar por sus criaturas. Impensable. Imagínense cómo fue este día sábado hoy. ¿Cómo estaba Juan? Que fue el único que estuvo al pie de la cruz en todo momento. ¿Cómo estaba Mateo? Mateo que cambió de vida desde que Jesús lo ve sentado y le dice, ven acá, sígueme. Hasta ahora el pueblo te odia, pero ahora te va a empezar a querer, sígueme. ¿Cómo estaría Pedro? No sé, la Biblia no dice dónde estaban, ¿saben? Sí dice que se reunían mucho entre ellos. Yo creo que es normal. Cuando hay un duelo profundo, yo recuerdo a mi familia cuando hemos perdido familiares, después del entierro, que es algo muy triste, después que el cuerpo se va, queda un vacío porque te miras y dices, bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿Ahora qué hacemos? Y la familia, al menos la mía, inconscientemente se va junta y se va a una casa y entonces pasan esa tarde juntos. Triste. Casi nadie habla, pero estamos juntos. Preparan comida, no hay risas, apenas hay comentarios, pero se están juntos. Yo creo que los discípulos pasaron el día de sábado juntos, su primer sábado sin Jesús. Las mujeres a las que sanó, los discípulos a los que salvó, todos juntos en una casa tal vez sin entender nada. Difícil. La mañana siguiente, cuando resucita Jesús, qué glorioso debió haber sido haberlo visto. Y después se le aparece a estos caballeros, a los discípulos de Emaús. Emaús es una ciudad que queda relativamente cerca de Jerusalén, así que Jesús hace el camino con ellos y la Biblia dice que les explica todo, comenzando por Moisés. Todo el Antiguo Testamento mostrándole que realmente Jesús cumplió las funciones de Mesías. Y lo interesante es que no lo conocen. Entonces Él transforma el pánico en paz. Esto es muy interesante. La semana pasada en mi visita a Ibiza me encontré con un señor que me dijo algo, me pareció muy curioso. Él me dijo, mira, Dios me habla a mí, Dios se dirige a mí en sueños. Y le expliqué, le pregunté, cuéntame uno. Entonces me dijo, yo estoy durmiendo en mi cama y de repente siento que alguien me ala los pies y me despierto. Y yo le digo, mira, Dios no actúa así. Dios no infunde temor ni miedo en nadie. Me contó otro aún peor de un asesinato que vio, que él pensaba que Dios le estaba hablando así. Este hombre estaba convencido de que Dios le habla de esta manera. Y mis palabras fueron esas. Yo no creo que Jesús sea así, porque cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos, aunque al principio se asusten, les dice, no temáis, no temáis, yo soy. Jesús siempre trae paz. Nunca te va a traer miedo ni imposición de algo. Todo lo contrario. Cuando Dios se manifiesta en tu vida es para traerte sosiego, paz, tranquilidad, nunca para darte miedo. Nunca. Porque Cristo no es así. Por lo tanto, cuando se le aparece a los discípulos, primero les da paz, porque estaban todos muy asustados por lo que ha pasado. Y la pregunta de muchos les hace, ¿dónde podemos encontrar la verdadera paz? Pues solamente en Jesús, lógicamente. Ok, esto me parece interesante. El sermón dice que las circunstancias son como un colchón, ¿vale? Si tienes un colchón delante de ti y no sabes cómo usarlo, posiblemente te acuestes y de encima de ti te pongas el colchón. Lo que va a hacer es que te aplaste. O te montas tú en el colchón y estás sobre el colchón. Todo depende de cómo veas las circunstancias. Así que Jesús lo que utilizó su mensaje fue para decir a los discípulos, mira, estas cosas pasaron porque era necesario que el Cristo padeciese. Todos tenemos una sola elección, concentrarnos en nuestras circunstancias o concentrarnos en Cristo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Encuentros, el primer tomo de Encuentros, maravilloso, maravilloso, increíble. Tiene un capítulo,
capítulo cuando se acerca a la muerte de Jesús, donde describe el encuentro de Jesús con los que estuvieron en contacto con él. Y entre ellos hace el contacto con Pilato. Y él hace una pregunta muy interesante. La pregunta que Pilato se hace de Jesús es: ¿qué he de hacer con Jesús? Y Badenas dice en el libro: todos nosotros nos encontraremos con esa misma pregunta. ¿Qué haré en mi vida con este que llaman el Cristo? Con Jesús de Nazaret. Nadie se puede escapar de esta pregunta, ¿saben? Ok, de manera que entonces Cristo lo que hace es que transforma la confusión en claridad, la perpetuidad en propósito, y dice: aquí yo envié la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es lo que le dice a los discípulos de Maús. Vamos a leerlo juntos en la Biblia, ¿les parece? Lucas 24. Leemos a partir del 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Esto me parece muy interesante. Jesús no quiere que lo reconozcan. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos y le dijo, llamado Cleofas: ¿eres tú el único en Jerusalén que no has sabido de estas cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le comenzaron a decir: Jesús Nazareno, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregó a los príncipes, sacerdotes y maestros, y le dieron muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¡Qué triste! Nosotros esperábamos que este fuera el Mesías. Pero no, nos falló, aparentemente nos falló. ¡Wow! ¿Saben? Jesús tiene un mensaje difícil. Puede ser que nosotros alguna vez pidamos señal, como ellos seguramente pidieron una señal clara de que Jesús fuera el Mesías. Y mucha gente se la pregunta en la Biblia y Jesús no la da. Mateo 12. La generación demanda señal, 2:78. Y Jesús no les responde, solamente les dice: una única señal será dada y esa es la señal de Jonás. Y más adelante en Mateo 16 se la vuelven a pedir y Jesús no les vuelve a dar señal, sino solamente la señal de Jonás. Es decir, el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra y al tercer día saldrá. Y no les quiso dar señal de que era el Cristo. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel preso, también pide señal. ¿Qué respuesta le manda Jesús? ¿Recuerdan? Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: dime si este es el Mesías o si hemos de esperar a otro. ¿Qué respuesta manda Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Si pasamos esto en nuestro tiempo y nosotros tal vez pidamos una señal de que Cristo es el Rey verdadero, que la iglesia de Palma está en el buen camino, posiblemente Cristo no nos conteste con señal clara, ¿saben? Salvo esta: los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. El reino de Dios, amigos míos, está entre nosotros. Vendrá un día en nivel físico, pero Dios lo dejó instalado en nosotros, en la iglesia. Mira a tu alrededor. Estas paredes, estas personas. Esto es lo que Dios dice que es su reino. Y me podrás decir: ¿en serio? ¿Esto fue por lo que Jesús murió? ¿Por esto Jesús dio su vida? ¿Por la iglesia de Palma con lo imperfecta que es? Saben, yo estoy seguro que yo como pastor te fallé, que los ancianos te fallaron, que en la iglesia alguien te falló, que alguna vez te molestaste por una cosa que pasó, que alguna vez viste desorganización aquí. Estoy segurísimo. Entonces, ¿por qué a pesar de todo eso seguimos viniendo a la iglesia?
Buena pregunta. ¿Saben? Una vez un pez, cuenta la historia de un pez pequeñito que se encontró con un pez más mayor y le dijo, oye, yo quiero ir al océano. Entonces el pez mayor lo miró y le dijo, estás en él. Y el pez pequeño le dijo, ¿esto? Esto es agua. Yo quiero el océano. Sé perfectamente que saben a qué me refiero. ¿Verdad que sí? Amigos, la responsabilidad es nuestra. Jesús, que explicó las cosas a los discípulos de Emaús, nos las sigue explicando a nosotros hoy. Y tenemos la ventaja de que ya conocemos toda la historia. La historia de Emaús es muy interesante porque después Jesús sigue con ellos y se sientan a cenar y no saben qué es Jesús, hasta que Jesús hace un acto que siempre hacía. Comienza a orar por los panes. Entonces, cuando Jesús pone el pan en la mesa y abre las manos, como un judío que era, para orar, yo imagino que ellos allí les ven las marcas de la cruz y allí se dan cuenta que es Jesús. ¿Qué hacen? ¿Qué reacción tienen? Acompáñame a leerla. Lucas 24, estábamos allí. Aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Saben? Yo imagino que al momento que ellos ven que es Jesús, la primera impresión, la primera reacción que tienen es inclinarse y bajar la mirada, porque estaban ante el rey, ante su maestro. Sorpresa cuando lo levantan, ya Jesús no está. Imagínense la escena, imagínense la emoción de estas personas. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. Era de noche, eran las 7 de la noche, era tarde, estaban cenando, pero la emoción era tan fuerte que ni siquiera se tomaron la cena. Se fueron y de noche se fueron corriendo de vuelta a Jerusalén para decir, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego lo recogemos. Qué interesante. Qué bendición. Qué privilegio. No hay nada, repito, no hay nada que me gustaría más que ver a Jesús en acción. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que esperamos. Me encanta y me fascina Jesús. A partir de aquí, la Biblia nos explica que Jesús no hizo un ministerio como tal, sino que aparecía y venía durante 40 días en la tierra. Los discípulos estaban súper atentos a ver cuándo y dónde aparecería Jesús por próxima vez. ¿Qué milagros haría? No sabemos cuántos milagros hizo. No sabemos toda la obra salvífica de Jesús, salvadora de Jesús. Solamente tenemos constancia del último versículo que tiene Juan en su libro, que me parece fantástico. Y quiero terminar leyéndolo. El último versículo de Juan se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 25. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni una en el mundo cabría en los libros que se habrían de escribir. La eternidad está para estudiar el ministerio de Jesús por nosotros. Es un tema tan profundo que nosotros apenas podemos entender. Imagínense los milagros que Jesús hizo de los que no conocemos nada. Las personas que transformó de los que no está escrito. Todo lo que nos falta por conocer del ministerio de Jesús en la tierra. La buena noticia es que no solamente lo podemos conocer, sino también verlo. Porque el Padre nos lo puede mostrar si se lo pedimos. Amigos míos, el tiempo está cercano
El reino de Dios se ha acercado. Los tiempos que vivimos son complicados. Habría gente, yo conozco gente que murió antes de comenzar a ver señales del fin del tiempo. Y no querían. Me decían a mí, yo era pequeño, pero escuchaba cuando decían, yo sé que yo no voy a ver venir a Cristo, pero no sabes cómo me gustaría. Tal vez nosotros sí. Dichosos, bendecidos, afortunados. Cristo está muy cerquita. Aleluya. Dios lo bendiga, Señor. Gracias por lo que nos toca, por ser salvos gratis. Gracias a ti. Gracias por el regalo inmenso que nos haces. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu nombre, a esperar en tu salvación y que los tiempos que vivimos, que son tiempos del fin, nos preparen para los últimos días. Todavía podemos estar aquí tranquilos. Es tiempo de cosechar el aceite y llenar nuestras lámparas para que no se nos acabe nunca. Quédate con nosotros y con cada miembro que está aquí, con cada persona que no puede venir. En nombre de Jesús.